¿Cómo está Israel después del 7 de octubre? ¿Cómo está militarmente? ¿Cómo ha quedado militarmente? ¿Cómo está la sociedad israelí? ¿Israel enfrenta al Islam? ¿Tiene una guerra con el Islam? Yo creo que sí, pero mi entrevistada dice que no y da sus razones. Mi entrevistada es nada más y nada menos que Cecilia Denot, una de las académicas que más ha estudiado y más entiende el tema del antisemitismo. Su libro El Canario en la Mira es como la Biblia del asunto. Y habla de estas cosas y de muchas más. En esta entrevista te vas a enterar de cosas que ni sabías. La verdad, cada respuesta vale la pena. Te dejo con la charla con Cecilia Denot. ¿Qué ha pasado en Israel después del 7 de octubre? ¿Qué es lo que hoy funciona bien en Israel? Bueno, creo que lo más importante a destacar es la cuestión militar, ¿no? O sea, después del 7 de octubre, como para explicar un poco, el principal conflicto que tenía Israel en el Medio Oriente, o sea, en la región, era la cuestión con Irán. O sea, Irán es un país que obviamente tiene aspiraciones hegemónicas, aspiraciones nucleares, y lo que hacía era actuar a través de, como de alguna manera, tercerizar su política militar y exterior. Los proxies, ¿no? Sí, en lugar de que vaya la Guardia Revolucionaria, o sea, a combatir las guerras de Irán, lo que hacía era invadir otros países, crear guerrillas, financiarlas, entrenarlas y después pelear sus guerras a través de esas guerrillas para poder después decir, no fuimos nosotros, es Hezbollah, nosotros no tenemos nada que ver. Y entonces también tenía que salir el esfuerzo de Israel de explicar, bueno, que Hezbollah es Irán, que los hutíes son Irán, bueno. Y ese es el concepto de guerra híbrida. Sí, y además que hasta hasta el día de hoy hay gente que te dice, bueno, si fue Hezbollah no es Irán, o sea, como que en muchos casos le funciona, ¿no? Hacer eso. Y de alguna manera había rodeado a Israel de distintas guerrillas, no solamente Hezbollah en el Líbano, que es una guerrilla que es más poderosa, si se quiere, que el propio Estado libanés, que controlaba ese país y lo había desestabilizado, era un Estado fallido prácticamente, sigue siendo hasta ahora. Lo mismo en Siria, mediante Hezbollah también, con el gobierno de Assad, que era sostenido por Hezbollah, Irán vía Hezbollah y por Rusia. Los hutíes en Yemen, también guerrillas chiitas en Irak, y también a Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza y en Cisjordania, ¿no? ¿Se desmontaron? Entonces, después del 7 de octubre, lo que hizo Israel es golpear muy fuerte a todo este anillo, si se quiere, de fuego que había construido Irán. Primero que Irán pierde Siria, o sea, con la caída de Assad, porque Rusia estaba concentrado en Ucrania, el debilitamiento muy fuerte de Hezbollah en la guerra hace que caigan los sostenes que tenían a Assad, y la caída de ese régimen hace que Irán pierda Siria, que era una vía de tránsito de armamento para Hezbollah en el Líbano. Hezbollah es sumamente golpeado, toda su cúpula es eliminada. Recordemos la operación de los Viper, ¿no? Como 3.000, 4.000 combatientes quedan fuera de combate en un instante. Entonces, incluso hoy hay debates y conversaciones entre Israel y el gobierno del Líbano para poder llegar a un acuerdo de paz, algo bastante impensado. Incluso las había habido con Siria también, que después quedaron medio en la nada con el nuevo gobierno de Siria. Hay que ver si eso se vuelve a retomar. Entonces, ahí está el problema de los drusos también, ¿no? Sí, Hezbollah muy golpeado en Líbano, los hutíes también golpeados en Yemen, aunque siguen operando. Y bueno, Gaza jamás fuertemente golpeado, sigue controlando una parte de la franja, pero hoy siendo presionado a desarmarse, hay que ver qué pasa con eso, pero hoy no tiene ni de cerca la capacidad de hacer un daño que tenían el 7 de octubre. Entonces, en el sentido militar, Israel ha conseguido victorias muy decisivas, pero también es cierto, y esto en estos días que estoy acá, estuve en algunas conversaciones en la Universidad de Buenos Aires con otros colegas, y uno hablaba, ¿no?, de que hoy los conflictos no son como antes, que no sé, la guerra de los 6 días, una victoria contundente, todos sabemos quién ganó, fin. Hoy los conflictos se extienden en el tiempo y no está tan claro, no hay una victoria tan contundente, se busca victorias puntuales o más pequeñas que las que hay dentro de un combate mayor. Entonces, creo que desde el punto de vista militar Israel ha conseguido buenos resultados. Ahora, es cierto que desde el punto de vista de su imagen y su reputación en el mundo ha quedado muy golpeado. Y también es cierto que dentro de Israel hay muchos problemas. O sea, si bien la mayoría de la gente valora estas victorias, también es una sociedad que hace 3 años está en guerra, golpeada económicamente, golpeada anímicamente. Veíamos hace pocos días un chico que se suicidaba porque su novia había perdido la vida, había sido asesinada el 7 de octubre en el Festival de Nova. Entonces, mentalmente es una sociedad también muy cansada, muy
también agotada en términos de que mucha gente es llamada a reserva constantemente, entonces tampoco no termina de volver con su familia, que ya otra vez tiene que volver a servicio, con todo también el trauma de la guerra, la gente que ha perdido, mucha gente perdió su casa, y no solamente el 7 de octubre y siguen evacuados, sino también con las lanzaderas de misiles de Irán, que hubo varias vueltas de eso. Entonces es una sociedad que está cansada, que ahora va a elecciones el 27 de octubre, que está debatiendo también el hecho de por qué nosotros estamos haciendo todo esto, todo este esfuerzo, y hay 80.000 hombres en edad militar que no están haciendo el servicio militar, que son de sectores ultraortodoxos y se niegan a hacerlo. En este momento se debate una ley en Israel que los ortodoxos buscan igualar. En Israel no hay constitución, por lo cual hay una serie de leyes básicas que tienen de alguna forma carácter constitucional. Quieren declarar por una ley básica que diga que estudiar Torah es tan importante como ir al ejército, como para decir lo que yo estoy haciendo es igual de importante. Y obviamente una sociedad cansada después de de servir en la reserva, trabajar, sufrir todo lo que sufrió la guerra, todo el tema que fue de los secuestrados, que fue un trauma muy importante para la sociedad, y ver que hay un sector de la sociedad que se niega a contribuir de esa forma. Obviamente no son todos los religiosos, no es un sector, pero está este debate de cara a las elecciones, está el debate de no se ha hecho una comisión oficial que investigue las responsabilidades políticas y militares de por qué se produjo, fue posible que se produjera esa masacre. Entonces, es una sociedad que, aunque valora esas victorias militares, está muy golpeada, y creo que combinado con una diáspora que también se siente agotada, que siente que la guerra se extendió demasiado en el tiempo y que eso ha favorecido a quienes buscaban demonizar a Israel, presentar a Israel como un país agresor, colonialista, genocida y racista y todas estas cosas, hayan tenido un ambiente propicio. Al extenderse tanto la guerra en el tiempo, les ha favorecido para que este tema se mantuviera en la boca de todos y poder instalar una narrativa que obviamente ha tenido consecuencias muy graves para Israel, pero sobre todo para la diáspora. Más de 20 judíos han sido asesinados en la diáspora del 7 de octubre, la mayoría de ellos en Bondi Beach, en Australia, en una masacre que se produjo ahí durante una celebración de Hanukkah. Entonces, el aumento del antisemitismo en algunos países, 200%, 120% en Estados Unidos. ¿Por qué te parece que pasó el aumento del antisemitismo después de recibir el ataque que recibieron? Bueno, creo que lamentablemente hay muchos sectores que ya venían de alguna manera promoviendo una narrativa sobre el conflicto árabe-israelí, y muchos otros sectores absorbiendo esa narrativa. Creo que ha habido mucha habilidad de quienes buscan instalar esta narrativa y quizá poca habilidad de este lado para poder combatirla. Quizá también había otras prioridades. Pero ya hace mucho tiempo, el antisionismo como lo vemos hoy, la narrativa sobre Israel como lo vemos hoy, yo creo que empieza a conformarse después de la guerra de los 6 días, cuando los aliados árabes de la Unión Soviética se ven derrotados de manera humillante, como su nombre lo indica, en pocos días. Y entonces la Unión Soviética lanza una campaña masiva de propaganda contra Israel para presentarlo como un país colonial, la representación del imperialismo yanqui en Medio Oriente, lo relacionaban con el apartheid sudafricano, que en ese momento era contemporáneo. Entonces, una campaña muy, muy masiva que tuvo mucha influencia en ese momento en la izquierda radical, que miraba a la Unión Soviética, pero que luego se fue expandiendo a otras áreas donde la izquierda o la visión progresista es dominante, como la academia, las instituciones de derechos humanos, la cultura, el arte. Poco a poco se fue expandiendo. Yo creo que el punto culmine fue la segunda intifada, donde fue el ambiente propicio. También recordemos que en esa época fue la conferencia de Durban, que fue la primera conferencia contra el racismo de la ONU en Sudáfrica, la primera después de la caída del apartheid, donde se decide que Israel era la nueva representación de ese crimen, y muchas organizaciones de derechos humanos entonces dicen, bueno, si Israel es un apartheid, hay que combatirlo, hay que hacer lo mismo que se hizo contra Sudáfrica, y comienza una campaña ya internacional, ¿no?, para señalar a Israel como la nueva representación de este mal. Ahí surge el BDS, el movimiento de boicot contra Israel. Y además las imágenes de la segunda intifada son también las que empiezan a permear el imaginario social sobre el conflicto, ¿no? El palestino con la piedra, con la gomera, contra el tanque, ¿no? La idea de las piedras contra balas. Entonces, como ya no Israel como un país, como una minoría en una región hostil, peleando contra países más poderosos, y casi como, no sé, un David contra Goliat, ya no era eso, sino al revés, se invierte la historia. No es un Israel con su existencia amenazada, luchando por su supervivencia, sino que es un país poderoso, rico, apoyado por los Estados Unidos, contra una gente que no tiene Estado, que no tiene ejército. Entonces,
esta supuesta desigualdad que se presenta es muy efectiva, sobre todo en un contexto en donde también es el auge del anticolonialismo, las teorías postcoloniales, Occidente como el colonialista, el blanco, el racista, el opresor, y Oriente como este lugar virtuoso, sufriente, sufrido, colonizado, que ahora se levanta contra su opresor. Y en este marco Israel aparece como un resabio colonial, ¿no? Como todavía, claro, a pesar de que estamos en esta época donde ya se rechaza el colonialismo, ese Estado sigue ahí. Estos tipos que son presentados como gente blanca europea que está invadiendo y robándole tierras a gente racializada árabe, están ahí y son la representación máxima. Incluso hay un escritor israelí llamado Tomer Pérsico que dice, parece casi como que Europa quiere lavarse sus culpas a través de Israel, quiere sacrificar a Israel para lavarse sus propias culpas, ¿no? O sea, Israel sería la representación máxima del colonialismo europeo, o sea, que es absurdo. Hace 80 años a los judíos los mataban en Europa por no ser blancos ni europeos, y ahora los judíos son la representación máxima de lo europeo y de lo blanco. Es absurdo, pero esa narrativa caló muy fuerte. Entonces, esta narrativa que presenta Israel como un país ilegítimo, invasor, que hace 80 años está matando y expulsando a otro pueblo, caló fuerte y llevó a que mucha gente, al ver las cosas de esta manera, vea el atentado de Hamás desde otro lugar. Porque si vos tenés esta idea, los palestinos, la gente nativa de esa tierra, la expulsaron, la privaron de todos sus derechos. Incluso veíamos gente diciendo, pero los chicos de Nova estaban bailando al lado de un campo de concentración. Entonces, si uno ve a los palestinos como gente a la que Israel la somete a todos estos mayores crímenes del mundo, entonces después que los palestinos decían alzarse contra eso, porque así se vio el 7 de octubre, ¿no? Claro, como un alzamiento, como algunos hablaban de como el gueto de Varsovia. Entonces, hay gente viendo a Hamás entrando, invadiendo un país para violar, para secuestrar, para matar, para torturar, como un acto revolucionario del oprimido contra el opresor. Y lamentablemente ese es un discurso que hoy caló muy fuerte en la academia, en los jóvenes, que obviamente con buenas intenciones, están preocupados por el colonialismo, por el racismo, por los derechos humanos, y hoy el antisemitismo, que es el antisionismo, el principal forma de antisemitismo hoy, no es tan transparente, porque el antisemitismo clásico, el típico nazi, no tiene ningún problema en decirte que odia a los judíos, que los judíos son lo peor, que controlan el mundo. Ahora, el antisionismo no viene de esa manera, sino que viene a presentarte las mismas ideas, pero con el disfraz de los derechos humanos. Entonces, tiene una potencialidad de expansión mucho más alta, porque nadie quiere ser nazi, todo el mundo rechaza, o la mayoría, automáticamente un discurso de Hitler. Ahora, si yo te lo vendo, ese mismo discurso, como, ojo que esto es el nombre del anticolonialismo, es más fácil que mucha más gente lo adopte, pensando que en realidad es otra cosa. No digo que esto los exime, porque el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, sino que es mucho más fácil que más gente abrace esto. Y además porque tampoco es inocente, digamos. Esto se instala con mucho dinero de países que quieren instalarlo. Sí, claramente. O sea, a ver, tenemos obviamente una adopción orgánica de la izquierda de ciertas narrativas, porque esto no es solamente sobre Israel. Cuando uno ve, no sé, las teorías raciales en Estados Unidos, cómo piensan al propio Estados Unidos, también piensan a Estados Unidos como un país, naturalmente, o sea, intrínsecamente racista, supremacista blanco, que hay que tirarlo abajo, que hay que destruirlo. Incluso aparecen todos estos nuevos movimientos raciales en Estados Unidos, que es justamente un movimiento que dice abiertamente hay que destruir todo lo blanco en Estados Unidos, todo lo europeo, todo lo cristiano incluso, ¿no? Entonces, aparecen estas formas de ver a Occidente, porque lo central es esto, ¿no? Occidente, todo lo blanco europeo son los culpables de todos los crímenes de todo el mundo. Todo lo malo en el mundo, todas las desgracias que sufre la gente de color es por culpa de los blancos, ¿no? Está esta idea de que si a vos como blanco te va bien es porque el sistema te favorece, y si sos negro y te va mal es porque el sistema está diseñado para que a vos te vaya mal. Y a los otros le va mal gracias a costa tuyo. Entonces, y Israel aparece como la representación máxima de todo eso. Entonces, si bien es el caso más grave y con el que más están obsesionados, los otros países también son pensados de esa manera, incluso Argentina durante el Mundial empezó a ser pensada de esa manera también. Entonces, creo que lamentablemente hay un poco orgánico de gente que empieza a adquirir este marco teórico y lo traduce de esta manera, y es la forma que tiene de ver el mundo. Ya en América Latina teníamos un poco de eso de todo lo que se oponga a Estados Unidos es bueno, ¿no? Incluso Irán y Corea del Norte. O sea, una manera bastante dicotómica y simplista de ver las cosas, sumado obviamente a actores que en los últimos 20 años, con las nuevas formas de comunicación, han encontrado maneras muy sencillas de alguna manera, subvertir, si se quiere,
a la población en los países enemigos, si se quiere, Irán, Rusia, China, Qatar principalmente en el caso del antisemitismo, son expertos en manejar el algoritmo. China vía TikTok tiene un poder descomunal en instalar ciertos temas de conversación y ciertas agendas. Rusia a través de la desinformación son los genios de la desinformación. Irán tiene un montón de canales de comunicación y también bots y operaciones de comunicación. Estuvo hace poco el canal en español en la Patagonia operando sobre el plan Andinia acá en Argentina, pero también Qatar invirtiendo. Qatar va y pone, no sé, $100 millones en una universidad y eso trae aparejado, bueno, quiero el Departamento de Medio Oriente, el Departamento de Estudios Palestino, quiero formar profesores, le voy a pagar, además pasa mucho también, le pago posgrados o capacitaciones en Qatar a los profesores de las principales universidades del mundo, eso tampoco es gratis. Pero incluso Irán también tenía, ¿no?, su universidad donde iban a lo vemos con Turquía, también hay muchos que van a Turquía a estudiar y después vuelven y también hay algunos acá que han viajado a Rusia, yo he visto casos así, después vienen también con determinado discurso. Entonces, hay una intencionalidad de ciertos países de generar este tipo de narrativas, porque este tipo de narrativas también termina, como decíamos, sí, es Israel, pero si vos aceptás, naturalizás esta forma de pensar, todo lo que es Occidente, entre comillas, eso después de Israel son los otros países también los que se piensa de esta manera. Bueno, el canario en la mina, como decías en tu libro, ¿no? Exacto. Ya sabes, esto es Planeta OB. Si te está gustando esta charla, dale like, suscríbete al canal y en la medida de lo posible podés ser miembro. Acá además podés ayudarme tanto en Mercado Pago como en PayPal con este QR. Seguí con la charla. O sea, justamente ayer estábamos hablando de este tema, de por qué el antisemitismo es un problema. O sea, que no tendría que interpelar a todos solamente porque es un discurso de odio y obviamente a cualquier persona tendría que preocuparle el discurso de odio contra un grupo en la sociedad, sino también porque el antisemitismo, al tener esta naturaleza, el antisemitismo se diferencia de otras formas de odio porque en general otras formas de odio construyen a un otro de arriba hacia abajo, ¿no? Lo veo con desprecio. El homofóbico piensa que el gay, bueno, es inferior a mí, está desviado, no sé, es pervertido. El que odia a las mujeres piensa que las mujeres, no sé, no podemos pensar, somos inferiores, no tendríamos que votar. O el que odia a los negros dice los negros son vagos, no hacen nada, son inferiores a mí. En cambio, el antisemitismo se construye más de abajo hacia arriba. Yo pienso, el antisemita piensa al judío como alguien que tiene más poder, más plata, más inteligencia y sobre todo mucha más malicia, porque todo eso lo utiliza, todos esos recursos que tiene para el mal, para hacer el mal los que no son judíos, para favorecer a los suyos y para conspirar contra los demás. Y además se los ve como teniendo un poder descomunal y planetario, ¿no? O sea, a ver, los nazis pensaban que los judíos estaban detrás de todas las potencias, pensaban que los habían hecho perder la Primera Guerra Mundial. Edouard Drummond en Francia pensaba que el Ancien Régime, ¿no?, de la época gloriosa del catolicismo en Francia había caído con la revolución por culpa de los judíos. Entonces, siempre está esta idea, ¿no? La peste negra, los judíos nos envenenaron los pozos y por eso nos estamos muriendo. Los judíos hicieron el 11 de septiembre y para obligarnos a ir a la guerra. Ahora también dicen que obligaron a Trump a ir a pelear la guerra contra Irán. En Argentina piensan algunos que quieren conquistar la Patagonia, entonces ven un mochilero israelí en el Bolsón y piensan que está ahí como en un plan de conquista. Y ahora teníamos la situación en Ceuta, ¿no? Los migrantes marroquíes llegando a España y ahora también dicen, bueno, esto lo planificó Israel para pegarle a Sánchez porque es pro-Palestina. Entonces, el antisemitismo tiene esta naturaleza conspirativa y cuando yo empiezo a naturalizar una forma de ver el mundo de esta manera, yo pienso todos los acontecimientos a partir de que hay un grupo de personas en las sombras conspirando, y esas personas siempre son judías, ¿no? Conspirando, por eso también el peligro para los judíos de las teorías conspirativas, porque en el momento que yo normalizo esta forma de pensar, es muy simple. Yo pienso ya que todos los acontecimientos del mundo es porque hay una mano, ¿no?, moviendo la ficha. Falta muy poco para que venga alguien y me convenza que esa mano pertenece a un judío, ¿no? Claro, los protocolos de Sion, ¿no? Exacto. Entonces, solo por si alguien no sabe, el protocolo de Sion, ¿no? Un panfleto que crea la Rusia zarista para oponerse al movimiento bolchevique. Grupos de tipos que se juntaban para hacer el mal. Sea, incluso es bueno el ejemplo en el sentido no solamente porque fue, digamos, es la obra antisemita que todavía sigue siendo relevante al día de hoy, a pesar de que es completamente apócrifa, pero ellos se presentan, los protocolos se presentan como si fueran minutas de reuniones de judíos, claro, ¿no? O sea, lo que te quieren decir es, los judíos se juntaban en el cementerio de Praga, ahí,
para conspirar y decir que había que controlar los medios de comunicación, la finanza, el capitalismo, el comunismo, todo al mismo tiempo para desestabilizar y confundir a los no judíos y dominarlos de alguna manera, ¿no? Y someterlos a los designios judíos. Entonces, esta forma, esta característica que tiene el antisemitismo es peligrosa para la democracia y para los valores liberales, porque cuando la gente empieza a creer en conspiraciones, por más que inicialmente no sean antisemitas, si empieza a razonar la realidad de esa manera, no sé, la guerra pasa porque este grupo de personas se sentó y la decidió. No, los antivacunas, ¿no? Los antivacunas, o sea, nos quieren poner un chip. Hay una conspiración, también dicen que está la cura contra el cáncer o contra el HIV, pero no nos las dicen porque hay una conspiración de las farmacéuticas. Entonces, esa forma de razonar el mundo, ¿no? El 11 de septiembre en realidad fue un autoatentado, porque fíjate la columna, y vos empezás a razonar las cosas de esa forma. Es muy fácil que venga alguien y te diga, mirá que si te mintieron con todo eso, también te mintieron con el holocausto, también te mintieron con esto, también te mintieron con aquello. Entonces vos caes en que es lo que termina pasando en Estados Unidos con la ideología esa que tenían los de QAnon, que los tipos creían que, no eran los líderes políticos que uno vota los que están gobernando, sino que hay una camarilla, ¿no?, de pedófilos, de degenerados, que son los que digitan todo. Incluso un tipo que abrió fuego a una pizzería porque le decían que ahí estaba la reunión para traficar niños. Y entonces cuando Trump pierde las elecciones contra Biden, esta gente dice, acá está esta camarilla que le roba las elecciones porque Trump estaba combatiendo contra esta gente. Entonces van y quieren tomar el Capitolio. Entonces es gente que deja de creer en el proceso democrático. Porque si los que gobiernan son otros, son los judíos que son los que terminan decidiendo por nosotros, o este grupo de personas. ¿Para qué voy a ir a votar? ¿Para qué me voy a vacunar? ¿Para qué voy a participar en el debate democrático? Y no solamente eso, no terminamos discutiendo lo que realmente está pasando. Claro. Porque todo se explica, y fíjate ahora, España, Pedro Sánchez le descarrila un tren, Israel para castigar por ser pro-Palestina. Incendios, Israel. Crisis migratoria, Israel. Entonces, en España, en lugar de estar debatiendo qué pasó, qué falló, cómo solucionamos esto, o incluso echarle las responsabilidades al gobierno, las que le correspondan, si es que le corresponde alguna, creo que sí. No, estamos discutiendo Israel y Palestina. Entonces, no podemos resolver los problemas tampoco. Entonces, de alguna manera, el antisemitismo es, por eso el canario en la mina. El canario se llevaba a las minas porque en el momento que los gases tóxicos empezaban a ser muy elevados, se moría el canario y la gente se daba cuenta, no tenemos que ir. Bueno, esto es lo mismo. El antisemitismo, en el momento que una sociedad lo empieza a naturalizar, lo empieza a normalizar, lo empieza a justificar, no solamente pagan los judíos, obviamente, que son los primeros, sino que la sociedad misma, porque es profundamente iliberal. Y último ejemplo que te doy. Messi le hace 3 goles a Argelia. En Argelia la discusión era, Messi nos hizo 3 goles porque es parte del lobby judío dijeron que era judío, es parte del lobby judío para castigarnos porque Argelia es un país pro-Palestina. Entonces, fíjate que las cosas más simples las explicás de esa manera y eso idiotece, no sé cómo decirlo, estupidiza a la sociedad. El problema es que el canario en la mina, cuando veían que se moría, salían corriendo. Y acá salieron corriendo hacia el lado del canario. Es que creo que ese es el problema que está hoy. O sea, que cada vez más las sociedades están normalizando esta forma conspirativa. Creo que después de la pandemia es algo que se expandió muchísimo, las teorías conspirativas combinadas con una manera, o sea, la gente mucho más conectada, estando aislada en la casa, todo el día en las redes sociales, ahí es cuando explota TikTok, por ejemplo. Y también una nueva manera de comunicar y de funcionar de las redes sociales mediante el algoritmo, los bots, inflar artificialmente ciertos temas, que hacen que también haya ciertas cosas que venden más, entonces las voy a decir porque me sirve. Entonces hay un montón de youtubers hoy que dicen, bueno, si yo la quiero pegar, si quiero monetizar, si quiero hacer plata, ¿qué es lo que vende hoy? De culpar a los judíos, o qué es lo que vende hoy si soy más de izquierda, de culpar a los judíos, pero al mismo tiempo decir, no sé, que hay que matar empresarios, que hay que, terminar con los blancos. Entonces, las visiones... Eso es un ecosistema, digamos, hoy que lamentablemente son los extremos los que terminan siendo beneficiados, porque decir cualquier cosa, indignar, es lo que genera plata. Y es lo que tiene incentivo para que ocurra. No te quiero robar más tiempo, pero me gustaría preguntarte, ¿cuánto tiene que ver la religión, cuánto tiene que ver el Islam en todo lo que está pasando? No sé, yo en eso por ahí no soy tan... Por ahí hay otros autores que son más críticos en este sentido. Yo trato de no ser tan pesimista, decir esto es una cuestión de
el Islam odia a los judíos. Yo no sé si están así porque al mismo tiempo hay un montón de países musulmanes que son aliados de Israel, colaboran con Israel, ni sin ir más lejos hay países en Europa, Albania, que creo que son los países que más justos entre las naciones tienen, ¿no? Un país musulmán. En Bosnia, en Kosovo, son países que tienen buenas relaciones con Israel. Creo que los Emiratos Árabes han sido un ejemplo en cuanto a... creo que los Emiratos Árabes, Estados Unidos y Alemania han sido los más amistosos con Israel desde el 7 de octubre. Hay conversaciones con otros países musulmanes también. Azerbaiyán tiene excelentes relaciones con Israel también. En su momento las ha tenido Turquía después de la llegada de Erdogan. Entonces yo no creo que en sí sea el Islam, ser musulmán, sea necesariamente un problema. Creo que sí hay un problema dentro del mundo islámico de antisemitismo. Entonces, de antisemitismo y de muchos otros problemas, ¿no? Claramente hay un problema de homofobia, de misoginia, ¿no? Que no es extendible, creo yo, o, ¿cómo decir? No es que uno puede decir que todo el mundo en el Islam pero sí creo que hay muchos problemas de eso, y sobre todo en las comunidades de migrantes que han llegado a Occidente, y ni siquiera las primeras generaciones, porque uno piensa, no sé, Zinedine Zidane es una persona musulmana, francesa, que creo integrado, que nadie, ni hablar en Argentina creo que hay 500.000 de musulmanes, plenamente entrados. Hemos tenido un presidente que era musulmán porque él se convirtió al catolicismo solo porque que no podía ser presidente de otra forma, pero hemos tenido creo que 2 primeras damas, porque la mujer de Macri también es de origen musulmán. Entonces creo que está a la vista que existen otras posiciones y que existe una posibilidad, y la posibilidad de ser algo diferente y aspirar a algo diferente. Pero sí creo que hay un problema muy grave y que lamentablemente a veces no te lo dejan discutir porque consideran que es, no sé, racismo o discriminación, o uno va a estigmatizar a un colectivo si uno discute ciertos temas. Pero me resulta curioso, porque así como de un lado te dicen, ¿no? Uno tiene que incentivar a que los hombres hablen ciertos temas con sus amigos, porque hay un problema en los hombres, y los hombres tienen que hablar de los abusos y de, no sé, lo que hacen con sus amigas, o si se pasan una foto, etcétera, que me parece bien que digan, bueno, hay que empezar a hablar esos temas, y si yo pienso que hay un problema en ese grupo, entonces es ese grupo el que tiene que dar la pelea. Pero eso no se aplica cuando hablamos de otros grupos. O sea, yo creo que obviamente dentro del mundo musulmán, el mundo islámico, tiene que haber un debate respecto de por qué se toleran o por qué se han tolerado durante tanto tiempo estas visiones. Los Emiratos Árabes, cuando hicieron la paz con Israel, cambiaron todos sus libros de estudio para eliminar todo el antisemitismo, las visiones negativas sobre Israel. Incluso se empezó a enseñar, ¿no? A los judíos como un pueblo abrámico, un pueblo originario del Medio Oriente, que eso ya rompe el relato antisionista que los busca presentar como blancos europeos. Entonces, hay un modelo, hay un ejemplo de que es posible hacer otras cosas, pero hay muchos países que no lo hacen y no lo han hecho durante mucho tiempo porque esto es mucho más atractivo, y lo estamos viendo ahora en Occidente. Los países árabes, los líderes, que son en muchos casos corruptos, autoritarios, han estado durante todos estos años culpando a Israel y a los judíos de absolutamente todo, y a los Estados Unidos. Y esto es una postura muy cómoda. O sea, yo nunca me tengo que hacer cargo de nada, si siempre todo es culpa de los judíos, de los sionistas, de los yanquis. Entonces, es una postura muy cómoda que de abandonarla hay que empezar a hacerse cargo de los problemas, a discutirlos y empezar a proponer soluciones también, y eso también es un problema. Entonces, yo creo eso, o sea, yo no creo que Israel esté en guerra contra el Islam, no creo tampoco que el mundo esté en guerra contra el Islam, sí creo que estamos en guerra contra posturas completamente delirantes, antiliberales, porque muchos de los que están promoviendo todas estas ideas en Occidente, muchos son musulmanes, pero muchos otros no. O sea, tenemos a Tucker Carlson, tenemos a todos estos tipos, a Candace Owens, que se presentan como los representantes del cristianismo. Entonces, tenemos incluso denuncias de, así como hay una alianza entre la izquierda y el islamismo radical, en la derecha una alianza entre la que se llama la woke right ahora, y también el islamismo radical. Tenemos... bueno, porque vienen estos que dicen, mira, el Islam o el islamismo radical, las mujeres a la casa, los homosexuales censurados, y nosotros también queremos eso, ¿no? Los cristianos radicales. Entonces empiezan a como también encontrar puntos en común. Entonces creo que el todo problema... antioccidente. El problema es esa, la ideología antidemocracias occidentales, antiliberalismo, antipluralismo, y obviamente, como decíamos, el antisemitismo es la mayor muestra de ser anti todas esas cosas, porque es una teoría conspirativa y no hay nada más iliberal
que pensar el mundo de esa manera y los judíos son el chivo expiatorio perfecto y por eso el canario en la mina. Entonces creo que hay que desconfiar de todas las ideologías que traen esto, que traen el odio a los judíos como para la explicación de todo, porque idiotizan a las sociedades. Hoy en Estados Unidos el debate es quién es más judío, ¿no? Se acusan así, vos sos judío, vos sos sionista, no, vos sos. Aparte es increíble que el tema de Israel sea el tema por el cual haya una interna en Michigan. El tema interno en Michigan, claro. O sea, ¿por qué la interna en Michigan está hablando de Israel? Y vos decís, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Porque tenemos por un lado, sí, bastiones de migración árabe que han llegado a Estados Unidos y que sus líderes lo siguen fomentando a que lo único que les tiene que importar es Palestina e Israel cuando son americanos. Hoy están ahí, viven ahí, sus hijos son americanos e igual siguen pensando como, no, tenemos que ir y Palestina y eso por un lado y otros actores en la sociedad que no son árabes ni musulmanes, que también ven en el hecho de Israel y el antiliberalismo la oportunidad de no solamente no hacerse cargo y de incluso hacer una carrera y ser populares y hacer plata, sino también ven un beneficio a su propia ideología, porque hay también un resurgimiento del ultraconservadurismo en algunos sectores católicos, etcétera, que vienen por esto, ¿no? El problema fue darle a las mujeres el voto, el problema fue tolerar a los homosexuales y a los judíos. Entonces viene también un intento de revival conservador dentro de sectores no musulmanes que ven en esta ideología también islámica radical un posible aliado. Y creo que ese es el mayor problema. Como argentina que te fuiste a vivir a Israel, ¿qué viste en Israel que no pensabas que hubiera? Ahora que me fui pues yo fui muchas veces a Israel, pero cosas nuevas y yo lo que veo es que y la gente está cansada, está como yo he ido en otras épocas previas a la guerra y veo que la gente está agotada, ¿no? O sea, está muy cansada del gobierno, o sea, no digo que necesariamente esto sea es algo anecdótico, porque también hay mucha gente que le gusta el gobierno. Yo estoy en Jerusalén, donde la mayoría de la gente, no sé, es más religiosa, más conservadora, hay mucho apoyo al gobierno, pero aún así en la gente más religiosa y más conservadora se ve un agotamiento de tanta guerra, un agotamiento económico. Hace poco veían las noticias que hay más gente yéndose de Israel que llegando, y eso es un tema que me preocupa. Porque obviamente Israel es un país que busca constantemente inmigrantes y busca ser el refugio para los judíos en el mundo, en una época además de recrudecimiento del antisemitismo. El hecho de que por ahí haya judíos que estén eligiendo irse en este contexto en lugar de quedarse en Israel, habla también de un país que está teniendo otros problemas como económicos y un hartazgo de la sociedad también de la situación política. Acabo de hacer un comentario para que corte después, porque esto no me acuerdo si lo dije antes o lo dije ahora, pero digo... hay una situación en la que, mucha gente sirviendo en el ejército, constantemente, no siendo llamada a reservista, y teniendo que ir y vuelve a la casa por una semana y la vuelven a llamar. Entonces hay una sociedad que está cansada, hay una economía que si bien en lo macro hay muy buenos números, en lo micro está difícil, las cosas están muy caras, los sueldos no están creciendo a la par de lo que están creciendo los precios en algunas cosas. Hay un sector de la sociedad, 80.000 hombres en edad militar, que no están sirviendo porque corresponden a sectores ultraortodoxos. Es el debate principal ahora en las elecciones. También que el gobierno se negó a crear una comisión de investigación de que las responsabilidades políticas y militares de lo que pasó el 7 de octubre. Entonces creo que es una sociedad que está muy cansada, que está esperando, no sé, un cambio quizá en las elecciones, ya sea de gobierno, de líderes o por lo menos de prioridades. O sea, si van a seguir los mismos líderes, que por lo menos te empiecen a tener en cuenta las prioridades de la gente. O de alianzas, ¿no? Claro, que cambien las alianzas y que, empiece a poder solucionarse el costo de la vivienda. También alquilar en Israel es carísimo. Y creo también creo que la guerra tiene que empezar a llegar a entrar a su curso final, ¿no? Estamos en estos acuerdos de ver si jamás se desarma o no, cómo se sigue en Gaza, cómo se sigue en Irán, con Trump que todos los días dice algo distinto. Entonces no está bien claro cómo va a seguir eso, pero creo que hay que tratar de ponerle un final. Quizá no es el final deseado, uno esperaba la caída del régimen iraní, no sé si eso va a pasar en el corto plazo, no pareciera ser así. Quizá uno esperaba que hoy en Gaza y Líbano la situación ya estuviera totalmente controlada.
pero bueno, creo que es necesario que Israel salga un poco de las noticias para poder bajar un poco todo el oportunismo antisemita que hay respecto de la guerra, pero también porque la gente en Israel está esperando un descanso y creo que también lo necesita el país, porque si uno piensa a Israel como este bastión, ¿no? También de una forma, un faro, si se quiere, muchas veces gente dice, por ahí quizás no es la mejor expresión, pero digo, un país democrático, en una región muy difícil, un ejemplo, ¿no? De respeto a la tolerancia y al pluralismo, insisto, en una región muy difícil. No es bueno estar viendo estas señales, no solamente el desprestigio internacional, las agresiones contra judíos e israelíes en el mundo, sino también esto, que haya gente que se está yendo y a la gente esté tan desencantada y frustrada con la situación del país, que bueno, es algo que pasa en todos los países del mundo, ¿no? Que la gente se frustre con los gobiernos y se termine yendo, y grandes oleadas migratorias. Sí, y acá además una guerra. Pero además una guerra, pero digo, creo que Israel muchas veces es juzgado y atacado con una vara diferente, entonces cosas que en otros países pegan de una manera, en Israel son vistas y utilizadas para atacarlo, que a veces es injusto, porque uno dice, a ver, muchos países han tenido gobiernos mejores, peores, pero veía, y esto un poco me frustró, que los judíos americanos tienen mejor imagen Mamdani que Netanyahu. Entonces, cuando vos tenés esa situación, más allá de que la considero injusta, más allá de lo que uno piense de Netanyahu, valorar más a Mamdani, ¿no? Pero creo que hoy está claro que Israel necesita un respiro de esta guerra, porque la imagen que tienen en el mundo ha caído mucho, que uno puede decir, bueno, para mí lo que importa es estar vivo más que me quieran, y es cierto, o sea, Israel... Los israelíes piensan eso, ¿no? Prefieren que, haber ganado y haber volvido a conseguir la disuasión en la región, porque Israel emerge como una potencia, ¿no?, militar hegemónica en la región. Prefiero eso, pero al mismo tiempo hoy importa mucho el tema de cómo te ven en el mundo. ¿A los israelíes les importa? No lo tienen tan claro que tenga que ser una prioridad. Creo que muchas veces tampoco en la diáspora la gente, yo siempre me acuerdo de una vez que discutimos el tema de que Amnistía Internacional en 2022 había sacado un informe de que Israel era un apartheid, y yo estaba en una charla conversando sobre los argumentos que daba Amnistía para decir esto y por qué eran falsos. Y había gente que me decía, esto no le importa a nadie le importa Amnistía, son unos zurdos. Pero estos son los informes que después están en los despachos de los políticos, que llegan a los despachos de la Corte Penal Internacional, que ya lo estaba investigando en esa época Israel por la guerra de 2014, y lo que forma opinión, porque después la gente te va a decir, Amnistía Internacional lo está diciendo, o sea, no lo está diciendo un tuitero, lo está diciendo Amnistía Internacional. Entonces todo esto va formando un imaginario social que después permite que pase el 7 de octubre y tanta gente diga, no, bueno, pero Israel es un apartheid, obviamente que la gente va a estar enojada. Y van a llevar a hacer estas acciones, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, tanto en la diáspora como en Israel la prioridad es lo militar, la defensa, lo inmediato, ¿no? Lo más urgente, y no se prioriza con tanta fuerza el tema de la comunicación y la propaganda, que es muy importante, porque vos no podés, Israel, primero que es un país que depende mucho de Estados Unidos, sobre todo en lo diplomático, dependo del voto en el Consejo de Seguridad, pero también en lo militar. Necesito las armas de Estados Unidos, necesito el apoyo militar de Estados Unidos, y ese apoyo que necesito en mis aliados occidentales. Si todo el mundo piensa que soy un apartheid, si las bases, ¿no? Hoy tenemos en Estados Unidos, como decíamos, ¿no?, internas demócratas que se definen por tu postura sobre Israel. Entonces, está haciendo un costo Israel. Entonces, obviamente, cada vez menos los políticos van a apoyar a Israel porque les va a generar un costo electoral. Entonces, el día de mañana, no sé si vas a tener un presidente de Estados Unidos que te apoye o no te apoye. Y eso es muy importante, porque Israel, lamentablemente, depende de Estados Unidos. Digo lamentablemente no porque yo tenga algo contra Estados Unidos, me encanta Estados Unidos, sino porque esa dependencia te pone en riesgo, te pone en riesgo y te hace vulnerable a estas campañas, porque los enemigos de Israel saben que vos dependés de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un trabajo enorme y a largo plazo para que vos mañana Estados Unidos no tengas más amigos ahí. Claro. Entonces, creo que si bien muchas veces, tanto en Israel como en la diáspora, se le baja el precio, no es tan importante, lo importante es ganar. Creo que lo importante sí es ganar en el campo de batalla, claramente, pero también esto no es un campo de batalla. Claro. Hay que empezar a entender que la comunicación, la propaganda y todo este ámbito también es el campo de batalla. Es rarísimo, ¿no? Porque se ha dicho durante décadas que los judíos son los que manejan el entretenimiento y la comunicación. Y es justo un agujero enorme hoy. Bueno, si lo manejamos, parece que no lo manejamos muy bien. O sea, lo han hecho mal. Sí creo, simplemente como comentario personal, que hay muchos judíos, por ejemplo, en ciertas industrias que yo por ahí esperaba un poco más de, no sé, en Hollywood, que hay muchos productores, muchos actores.
que por ahí se han quedado callados o no han alzado la voz después del 7 de octubre, que obviamente esto es un reflejo también de todo esto que hablábamos, ¿no? Hoy es muy costoso, hay editoriales que no te publican si sos judío, si no te pronuncias en contra de Israel, tenés que hacer casi un test de pureza para publicar algo, y si alguna vez dijiste algo pro Israel, entonces no te publico. Creo que cada vez más estamos viendo eso, pero frente a gente con una carrera profundamente consolidada. Por ahí esperaba un poco más. Que no le costaría tanto. Creo que ha habido un poco de cobardía ahí, y es triste porque del otro lado no tienen miedo de hablar, porque hoy en día eso no te genera un costo, al contrario, te genera ganancias salir y decir que Israel es malo, viva Palestina. No, justamente acabo de hacer un video que voy a subir en estos días comparando las consecuencias que tuvo Javier Bardem con Boy George. Por haber dado cada cual su opinión sobre el asunto. Sí, y encima, digamos que Javier Bardem de una manera mucho más radical que la dijo Boy George. Obviamente Boy George tuvo una postura tomada, digamos, y claramente a favor de la postura israelí, pero Javier, el nivel de obsesión de Javier Bardem es Javier enorme. Bardem, y hay muchos otros, también Mark Ruffalo, por ejemplo, hace una persona también está muy metida con este tema, y de manera muy negativa, entonces... Obsesionados están. Y yo creo que, lamentablemente, no solamente están obsesionados, sino que pueden decir cualquier cosa y no hay ningún costo, porque pueden decir tranquilamente que, no sé, hay líderes de la comunidad palestina de Chile que reivindican a Hamás directamente. No solo no hay costo, hay beneficio. Cecilia, muchas gracias. No, por favor, es a vos.